Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este programa de Psicología del Deporte que tenemos todos los viernes a las 10 de la mañana. Soy Claudia Becerril Rivera, psicóloga del deporte de la Dirección General del Deporte Universitario. En este ciclo que hemos tenido en este inicio de año, hemos hablado de las lesiones deportivas. Ya mis compañeros en programas anteriores han trabajado diversos aspectos, básicamente sobre la prevención, aquellos factores que influyen en la prevención de las lesiones, como ha sido la alimentación, como han sido factores psicosociales, el sueño, el descanso. En este programa vamos a hablar de los psicológicos de las lesiones deportivas y va a quedar un poquito más claro incluso lo que ustedes han estado viendo en los otros programas, porque a partir del próximo viernes entraremos a otra fase de este trabajo sobre las lesiones deportivas, que es ya toda la intervención una vez que ha ocurrido la lesión deportiva. Es decir, la primera parte, estos primeros programas que ya tuvimos de ese ciclo, se ha referido mucho a la parte de la prevención, todos aquellos factores psicosociales también que van a influir o pueden influir en las lesiones deportivas. Y la segunda parte, después de este programa del día de hoy, vamos a ver todo ya prácticamente más a detalle, ya lo que es la intervención psicológica cuando ya el deportista ha tenido una lesión deportiva. Entonces, en este programa, digamos, por decirlo así, intermedio, un bisagra en las dos etapas, vamos a hablar de cómo se ha investigado eh, qué factores psicológicos influyen en las lesiones deportivas. Vamos a retomar lo que ustedes ya vieron en los otros programas, pero lo vamos a ver desde un punto de vista de los modelos que hay de investigación sobre cómo estos factores psicológicos que ustedes ya vieron en los programas anteriores influyen en las lesiones deportivas. Entonces, la pregunta aquí con la que vamos a partir en este programa es, ¿qué relación tienen todos estos factores psicosociales que ustedes ya revisaron en otros programas y la vulnerabilidad? Fíjense, aquí la palabra clave va a ser vulnerabilidad de los deportistas. La pregunta es, ¿cómo estos factores psicológicos hacen vulnerable al deportista a sufrir una lesión deportiva?
mencionado que íbamos a ver esta relación entre los factores psicológicos y las lesiones deportivas. Vamos a hablar hoy básicamente de dos modelos psicológicos. Modelo global psicológico de las lesiones deportivas de estos psicólogos españoles, Olmedilla y García Mas. Aquí ustedes tienen la referencia bibliográfica y de modelo de estrés y lesiones deportivas de Anderson y Williams. Vamos a hablar de estos modelos, son algunos de los modelos que han buscado establecer esta relación entre los factores psicológicos y cómo eso hace vulnerables a los deportistas a las lesiones deportivas. Vamos a empezar entonces con el primero, que es el modelo global de Olmedilla. Bueno, este modelo global psicológico de lesiones deportivas tiene tres ejes. Un eje causal, es decir, aquí habla efectivamente de cómo estos factores psicológicos, factores psicosociales que ustedes ya estuvieron revisando en programas anteriores, pueden ser la causa de las lesiones deportivas. Es decir, son los antecedentes. Específicamente, estos factores psicosociales producen o alteran una serie de variables psicológicas, es decir, pueden producir mucho estrés, pueden producir cuadros de ansiedad, pueden producir incluso otro tipo de cuadros más severos como depresión, angustia, y cómo estas variables, este conjunto de variables psicológicas afectadas por esos factores psicológicos son los que hacen vulnerable al deportista a la lesión. Veremos en el otro modelo cómo el estrés, por ejemplo, es el que hace vulnerable a un deportista para tener lesiones. Ya platicaremos un poquito más de esto, pero este modelo psicológico plantea esto. Lo que nosotros vimos en los programas anteriores sobre estos factores psicosociales que se relacionan con las lesiones, en estos modelos lo plantean como que son la causa, es decir, hay una base psicológica en las lesiones deportivas. Por supuesto que habrá que ir situando a cada deportista, haciendo un análisis individual, eh, pero básicamente el planteamiento aquí en este modelo, es que estas lesiones, estos factores psicosociales, perdón, son los causantes de las lesiones deportivas, sobre todo cuando afectan otras variables, como decía, estrés, emociones, estados de ánimo. Ahí es cuando inciden en serlo vulnerable. No se debe de interpretar ser vulnerable con que los factores psicosociales sean los directamente causantes, sino que hacen que el deportista se ponga en una condición más vulnerable a tener lesiones deportivas, porque tal vez producto de esa angustia, estrés que está viviendo, por ejemplo, con un problema en casa o en el caso de los deportistas universitarios, producto del estrés académico, todos esos cambios fisiológicos, motores que tiene el estrés, lo hacen vulnerable a las lesiones deportivas. Ese es lo que se plantea en este tipo de trabajos, en este tipo de modelos, que estos factores psicosociales tienen ese efecto, una causa. Y bueno, también evidentemente en este modelo hay unos consecuentes, habrá unos efectos psicológicos de la lesión que no vamos a abordar aquí porque eso es lo que viene en nuestro segundo bloque de programas, toda esta parte de los efectos psicológicos una vez que ya está la lesión y cómo vamos a trabajarlos y cómo vamos a abordarlos. Es decir, ahí vendría ya la intervención psicológica como tal. Algo que en nuestro país no se hace mucho, es decir, no se trabaja mucho con el deportista cuando está con la lesión, porque también hay, por ejemplo, un alto nivel de estrés, hay deportistas que tienen mucha ansiedad, hay deportistas que están padeciendo un cuadro depresivo porque no pueden entrenar o porque perdieron la competencia. Y esa es la parte que vamos a ver en los efectos psicológicos, cómo trabajarlos, cómo manejarlos. Pero este modelo habla de esto, ¿no? La causa psicológica de la lesión, la base psicológica, aparece la lesión
y luego los efectos psicológicos. Eso. Luego vendría esta parte de un eje temporal en este modelo. Aquí hablamos de la temporalidad desde que el deportista ya está vulnerable hasta que ya hicimos esta intervención. Y esto es lo que él maneja, este modelo manejan un antes. Todo lo que vimos en los programas anteriores es el antes, cómo tenemos que abordarlo desde el punto de vista de la prevención. Nuestros compañeros ya estuvieron hablando mucho de esta parte, como decía hace un rato, del trabajo cuando el deportista no duerme bien, cuando no come bien, cuando está padeciendo muchos problemas fuera del deporte, todo esto que se habló en los primeros programas. Eso es el antes de la lesión. Y ahí es una intervención, ahí es un trabajo que se tiene que estar haciendo. ¿Cómo hacer esta prevención? Sobre todo para evitar que el deportista realmente llegue a la lesión. Nosotros podemos como psicólogos trabajar desde esa parte, desde la prevención. Eso sería lo ideal, que ustedes en sus instituciones, en sus clubes, en sus equipos, hagan y se centren más en este trabajo de prevención para evitar que él llegue a esta lesión. Luego vendría el eje temporal durante, ya lo que se tiene que hacer en el trabajo de la lesión, durante ya cuando apareció. Aquí, esto es parte de como les decía, lo que vamos a ver en los programas siguientes. Es el durante, lo que ya se hace cuando él está en la lesión. Por ejemplo, estrategias de adherencia a la rehabilitación, que el deportista no falte, que no llegue, que cumpla con todo el proceso de médico, ¿no? Eso es lo que veremos en el durante. Y luego en este modelo también hablan el después. Fíjense, esto es importante porque muchas veces el deportista ya está listo, ya el médico ha dado el alta, pero el deportista no sigue esta fase del después, la recuperación, la reinserción al entrenamiento. Es decir, el médico ya me dio de alta, ya estoy bien, estoy recuperado, pero no significa que yo al día siguiente puedo llegar y entrenar en el mismo punto donde me había lesionado. Vamos a pensar, nosotros vamos al gimnasio y estamos trabajando con cierta carga, por ejemplo, el 70%, el 80%, me lastimo. Cuando se hace este trabajo psicológico con las lesiones, tenemos que ver este eje temporal, lo que podemos hacer antes, lo que vamos a hacer durante y lo que vamos a hacer el después. El después aquí en lesiones es cuando el médico ha dado de alta al deportista y dice, ya está usted listo para regresar a entrenar. ¿Cómo hay que ir haciendo ese proceso gradual de reincorporarse a los entrenamientos? Muchos deportistas tienen el error de, una vez que el médico dice, ya estás recuperado, inmediatamente piensan que ya al día siguiente pueden regresar al 100, por decirlo de otra manera, y eso es falso, eso no sería así. Entonces ahí el psicólogo del deporte, los entrenadores tienen mucho trabajo que hacer también en esta fase del después. Entonces, este eje temporal se refiere al antes, durante y después de la lesión. El eje conceptual de este modelo global, como les decía, estamos viendo el modelo de Olmedilla, también tiene este eje conceptual. Y aquí es donde entra esta parte que nosotros tenemos quizás ser más detallados, más estudiosos, por decirlo de otra manera. Aquí es donde tenemos que identificar esas variables psicológicas que han hecho que el deportista sea vulnerable a las lesiones deportivas. Justo en este momento es donde hay que hacer ese proceso de sentarnos, ya sea con la entrevista, con la observación, con otros instrumentos, para ver cuál es de nuestro deportista que está lesionado, que está lastimado, ¿cuáles fueron esas variables psicológicas que lo hicieron vulnerable a las lesiones? Repito, este trabajo no es
que digamos linealmente que la ansiedad competitiva ha producido la lesión. No, no es así. El deportista finalmente sí se lesiona haciendo un movimiento, haciendo, no sé, una falla técnica, o alguien más lo chocó, le pegó un golpe en un combate. Lo que sí se tiene que estudiar aquí es si él previamente, recuerdan lo que hablamos ahorita en el antes, si en este antes de la lesión, el deportista estaba teniendo, por ejemplo, un cuadro de ansiedad o estrés competitivo, es decir, no lo estaba gestionando bien, no lo estaba manejando correctamente, esos cambios que produce un cuadro de ansiedad o un cuadro de estrés, sobre todo los fisiológicos, es cuando nosotros decimos que lo hace vulnerable a las lesiones. El estrés produce una serie de cambios importantes fisiológicos. Ese estrés que no está bien manejado, que no está bien gestionado, o esa ansiedad que no está bien manejada, que no está bien gestionada, lo hace vulnerable a las lesiones. Eso es lo que hay que estar analizando aquí en este eje conceptual. En este modelo de investigación tienen estas 6 variables, perdón, que son las que la investigación dice que son las que más se presentan y las que más han identificado que hacen vulnerable al deportista a una lesión. Mencionaba yo aquí la ansiedad competitiva, el estrés psicosocial. En los programas anteriores mis compañeros hablaron de esto, por ejemplo. ¿A qué me refiero yo para retomar esta parte? El estrés que viene de la familia, por ejemplo, cuando la familia no está de acuerdo que el deportista haga deporte, cuando la familia presiona mucho, no le gusta que se vaya a entrenar todos los días, cuando la familia no le da un valor a la actividad deportiva del deportista. Todo ese estrés que viene de estas variables externas, aquí entramos también con la escuela, los amigos. Esto es a lo que me refiero, o en este modelo se refieren con estrés psicosocial. Todo este estrés que se genera de esa lucha del deportista con su medio social lo hace vulnerable a tener una lesión. Vuelvo a repetir, ¿por qué lo hace vulnerable? Porque el estrés está produciendo siempre en las personas una serie de cambios fisiológicos, motores y cognitivos. Y ese estrés, cuando no está bien trabajado, cuando no está bien gestionado por parte del deportista, lo hace vulnerable a tener estas lesiones. Ejemplo, el estrés puede hacer que tus defensas bajen, tus defensas fisiológicas, y eso te hace vulnerable no solo a una lesión, podría ser incluso a una enfermedad que también se puede asociar a las lesiones. Este otro elemento de las conductas de riesgo, aquí hablamos, por ejemplo, cuando el deportista también está consumiendo otro tipo de sustancias, que pueden ser, por ejemplo, dopantes, o pueden ser de estas que le llamamos drogas más comunes, más sociales, desde fumar, el alcohol, hasta otro tipo de drogas, que hay deportistas que las consumen, que están en esas conductas de riesgo. Cuando el deportista efectivamente no respeta los tiempos de descanso, los tiempos de recuperación, cuando él pretende entrenar, todas estas conductas de riesgo lo hacen vulnerable a tener una lesión deportiva. Aquí en la universidad sí hemos visto algunos casos de jóvenes, por ejemplo, que no respetan esta temporalidad del entrenamiento, descanso, recuperación, una buena alimentación, una buena hidratación, y eso los pone en riesgo, y se observa así que son más propensos a las lesiones deportivas. A eso se refiere este modelo con que las conductas de riesgo, ciertas conductas de riesgo, te hacen propenso a las lesiones. Otra variable psicológica que ellos plantean aquí en su modelo, estos autores, son los procesos emocionales, es decir,
Emociones que no pudieran estar bien manejadas, por ejemplo, el miedo. El miedo en el deporte es una emoción pues bastante frecuente, una emoción que está presente prácticamente en todos los deportes. Bueno, aquí hablamos cuando el deportista no está manejando correctamente una emoción como el miedo, no la está gestionando correctamente. Otras emociones como la ira, el enojo, también, si no están bien manejadas, bien trabajadas, hacen procesos emocionales, esos estados de ánimo que lo hacen propenso, ¿no? Aquí podríamos, no son propiamente procesos emocionales, pero sí aquí es donde entran estos cuadros como en depresión. Hay deportistas que tienen muchos problemas con cuadros de depresión. Aquí es donde entra esta parte, lo hacen propensos. Bueno, y hay otras dos variables que no son propiamente negativas, los recursos de afrontamiento. Esto es a qué se refiere este modelo, a que si tú estás padeciendo de ansiedad, de estrés psicosocial que estábamos hablando, tengas los recursos para afrontar. Si el deportista tiene recursos, si los está poniendo en práctica para enfrentar esta ansiedad, este estrés, para manejar estas conductas de riesgo, para manejar estas emociones. Eso es otro, el no tener los recursos de afrontamiento hace que un deportista posiblemente sea más vulnerable a las lesiones deportivas, ¿no? Entonces, aquí es donde propiamente hay que trabajar, es lo que, como decía, explicaba, esto es lo que vamos a estar viendo en los siguientes programas. Evidentemente también otra variable como la motivación, ¿no? Puede también estar asociada a las lesiones deportivas. Si yo ya no tengo la motivación suficiente para el entrenamiento, la competencia, si mis intereses están en otro lado, eso puede también en alguna medida hacerte propenso a tener lesiones deportivas, ¿no? En este eje conceptual, en este modelo, lo que se habla, decía, ellos plantean estas 6 variables en su modelo. Nosotros como psicólogos podemos coincidir que hay muchas de estas, pero aquí ¿de qué se trataría? De que cada uno de nosotros, los que estamos trabajando con los deportistas, tanto el médico como el psicólogo, el fisiatra, el entrenador, tuviéramos esa oportunidad de tener ese análisis muy detallado, muy claro de cuáles son esas variables que en ese deportista lo han hecho propenso a las lesiones. Sí hay, creo que en todos los deportes uno puede encontrar casos de deportistas que tienen una lesión, se recuperan y no sé, a los días después hay otra lesión y a los días después o semanas después o meses después viene otra lesión. Este tipo de casos habría que estudiarlos bajo este tipo de modelos para ver si no hay una serie de factores psicosociales que estén haciéndolo vulnerable a las lesiones. Yo en mi trabajo sí he encontrado algunos casos de jóvenes que recurrentemente se lesionan y en el trabajo que vamos haciendo encuentras que sí hay, sobre todo una de las cosas que yo más he observado es que hay un alto estrés, no necesariamente por el deporte, en la gran mayoría viene del estrés de la escuela y el estrés por la lucha que tienen con la familia, de que si los apoyan o no los apoyan. Entonces, sí, ese alto estrés, pero además yo le agrego en lo que yo he observado en mi trabajo es, no solo es un alto estrés, además es permanente, constante, lo que hace todavía que ese deportista sea mucho más vulnerable, porque no es lo mismo, quizá a lo mejor tener un examen y estuve estresado, pero ya acabó el examen y ya manejo y controlo mi estrés, que tener un estrés constante y permanente. Eso es, hace
en mi opinión, que un deportista sea todavía más vulnerable a una lesión, precisamente, como decía, por todos los efectos que puede traer estos cambios fisiológicos, motores y cognitivos del estrés en nuestra salud, ¿no? Eso ya está ampliamente estudiado y eso es justo cuando nosotros decimos que lo hace vulnerable. Entonces, hagan ustedes sus análisis, decía, pueden utilizar la entrevista, la observación, pueden utilizar instrumentos, em, pero traten de identificar más allá atrás de la lesión, qué es cuál es el estado psicológico del deportista, porque hay deportistas que guardan muchas cosas. Hablaremos, por ejemplo, en un programa más adelante, cómo muchos deportistas de entrada cuando hay una lesión o ellos ya no se sienten bien, ya están detectando que algo no está bien, pues se lo guardan, no lo dicen, no le dicen al entrenador, sabes que no me siento bien. El deportista siempre va a querer estar entrenando y mucho más cuando se acercan las competencias importantes para las que él se ha preparado. Entonces significa que ese deportista, si se lo guarda, si no lo dice, ya está generando ahí una variable que se está descontrolando, que es el estrés. O sea, no nos está diciendo realmente cómo está. Y eso en algún momento hará que una lesión aparezca. Mínima, pequeña tal vez, pero va a aparecer. Entonces, hay que estar siempre muy atentos a estos procesos psicológicos antes de que aparezcan las lesiones. Aquí la recomendación es que sea antes, que no intervengan en esto una vez que ya apareció la lesión. Por supuesto que cuando ya apareció, si estamos viendo que el deportista tiene frecuentes discusiones con la familia, pues habrá que trabajar con eso, habrá que intervenir, pero lo mejor es hacerlo antes, que no llegue él a la lesión deportiva. Eso sería lo mejor, porque fíjense, él tiene un estrés continuo con la familia. Luego se lastima en el deporte, tiene otro estrés, le sumamos porque él va a empezar a preocuparse, porque no entrena, porque la competencia, porque no voy a tener resultados, y le suma más todavía. Y eso todavía lo pone en una posición más vulnerable hacia, ya se lastimó, pero a que su proceso de recuperación sea más lento. Entonces, hagan siempre este análisis de qué variables son las que podrían estar implicadas. Lo que más se observa es ansiedad y estrés, por supuesto. Son las que están en la primera línea eh, que hacen vulnerable a un deportista a las lesiones. Entonces hay que trabajar mucho con eso. Y el otro modelo del que yo les mencioné al principio es este modelo de estrés y lesiones deportivas. Este modelo, a diferencia del otro, donde habla de distintas variables psicológicas, este modelo ya se sitúa claramente en el estrés. Como esta respuesta de estrés, es lo que vemos aquí en el centro del esquema, esta respuesta fisiológica, motora y cognitiva es la que hace vulnerable al deportista a las lesiones. Entonces, aquí habrá que estudiar, en este modelo ya se dice claramente, es el estrés lo que hace propenso a un deportista a las lesiones. Entonces, bueno, vamos a empezar aquí por la parte media. Aquí este modelo habla de situaciones potencialmente estresantes. Aquí es muy variable porque normalmente en el estrés en el deporte no hay una situación en particular que uno diga esto es estresante. En realidad siempre se ha planteado que la interpretación que hace del deportista de cada una de las situaciones es lo que para él hace que sea o no estresante. Entonces vamos a tener muchos tipos de situaciones que para un deportista pueda ser estresante. Eh, Ejemplos, en el entrenamiento suele pasar que es estresante ejercicios difíciles, ejercicios complejos, técnicamente difíciles, complejos, situaciones nuevas, situaciones distintas, situaciones diferentes.
ejercicios que va a hacer el deportista por primera vez. Todos estos elementos suelen ser estresantes para el deportista. Ejercicios donde a lo mejor su bienestar físico se va a poner en riesgo. Vamos a pensar en deportes que tienen. Bueno, aquí estamos de regreso. Nuevamente una disculpa a nuestra audiencia por estos problemas que estamos teniendo aquí, o estoy teniendo yo más bien aquí en el internet. Acá arriba estamos en la pista de calentamiento y suele a veces complicarse la conexión. Les ofrezco una disculpa. Pero bueno, voy a retomar aquí. Yo estaba hablando de este modelo de estrés y lesiones deportivas, en donde se decía que es el estrés el que ya en este modelo plantean que es el que hace propenso a un deportista a las lesiones, ¿no? Entonces, yo antes de cortarme estaba planteando que había situaciones potencialmente estresantes en el entrenamiento y la competencia que eh, podría ser variable porque para cada deportista lo que es estresante va de acuerdo a su interpretación. Cómo interpreta él esa situación es lo que decide si es o no estresante para él. Entonces, había hecho mención de situaciones que podían ser estresantes, como todo lo que es nuevo, novedoso, lo que es complicado. En términos técnicos hablo lo que es muy complejo, ejercicios que pueden poner en riesgo o percibe el que está en riesgo su bienestar físico, ejercicios, digamos, que en sí mismos sí podrían plantear una lesión, como son ejercicios de giros, ejercicios donde se carga mucho peso, todo ese tipo de ejercicios ya de por sí es estresante. Ahora, el deportista, una vez que él percibe que ahí hay una situación estresante, es decir, una situación de amenaza, tiene una respuesta de estrés. Y esto es lo que va en la parte media. La respuesta fisiológica, todos estos cambios fisiológicos que él va teniendo, que es lo que yo mencionaba hace un momento, que en el caso del estrés, justo con estos cambios fisiológicos son los que hacen más vulnerable al deportista. El aumento de la frecuencia cardíaca, problemas gástricos, eh, disminución de la frecuencia respiratoria. Todo esto es lo que lo hace,
más propenso, la parte más fisiológica. Suele el estrés, el alto estrés, tener un efecto negativo sobre el sistema inmune, las defensas, y eso hace que seas más vulnerable. La parte motora, sabemos que el estrés pone muy tensos, muy rígidos los músculos, eso hace que el movimiento no sea de la amplitud, de la frecuencia correcta y pueda aparecer una lesión. Y la parte cognitiva, que suele en el estrés tener mucho contenido de pensamientos negativos, predispone también el hecho de sentarse a un entrenamiento, una competencia, decir no voy a poder, esto me va a salir mal, esto me puede causar un... Ese tipo de respuesta cognitiva es la que lo hace vulnerable. Es en este modelo lo que se plantea. A diferencia del otro que vimos, en este modelo ya hablan de que es específicamente el estrés. Entonces, yo mencionaba hace un momento que teníamos que hacer ese análisis de qué factor psicológico, variable psicológica es la que estaría atrás de las lesiones. Y en este modelo habría que ver también cuál es esa situación que está generando un estrés que el deportista no puede gestionar, no puede manejar correctamente, que lo hace vulnerable. Ahí en este modelo sería así: identificar esa situación estresante, cómo es su respuesta de estrés, cómo está él respondiendo frente a esta situación estresante. Aquí también es muy variable. Yo siempre voy a decirles, no hagan un análisis individual, puntual, aunque sean deportes de conjunto. Cada deportista responde de manera distinta. Y entonces, si hagan ese análisis de si este estrés que pudiera no estar bien controlado, bien trabajado, ha puesto al deportista en una situación vulnerable a tener lesiones. Eso es lo que se plantea en este tipo de modelos. La parte de arriba del modelo donde dice personalidad, bueno, aquí se maneja mucho que hay ciertas características que también pueden hacer vulnerable a un deportista, ¿no? Ciertas características de personalidad que lo pueden hacer vulnerable. También se maneja esta parte de historia de estresores. Esto es, si el deportista ha tenido ya otro tipo de lesiones previas, cómo las manejó. Muchas veces el deportista puede tener esta huella emocional que ha dejado una lesión previa que no se ha resuelto todavía bien, y eso convertirse en una situación potencialmente estresante. No tanto un ejercicio de entrenamiento y competencia, sino una lesión previa que él no ha logrado recuperarse emocionalmente. Eso también puede ser parte de esa situación potencialmente estresante. Por ejemplo, si en un combate me noquearon en una competencia, pues seguramente a la siguiente competencia el deportista entrará con ese estrés, esa imagen, esa huella emocional de que lo noquearon previamente, y empieza a dispararse esta respuesta de estrés, y eso lo hace otra vez vulnerable a la lesión. Entonces, esta historia de estresores también es muy importante irla estudiando, irla analizando, cómo él maneja este historial de lesiones que ya pudiera tener, este estrés diario, cómo lo maneja. Yo decía, el tema es que el estrés, cuando es permanente y constante, eso hace mucho más vulnerable al deportista. Entonces, imagínense a veces, como decía hace un momento, el estrés que tengo con la familia porque no me apoya, el estrés que tengo en los exámenes porque la competencia y yo tengo examen, y aparte a lo mejor el estrés de los amigos que quieren que yo vaya a la fiesta y yo tengo que entrenar. Todo eso junto hace más propenso al deportista. Todo ese estrés generado de distintos factores es lo que lo hace propenso, ¿no? Pero aquí hay que estudiar muy bien esta respuesta de estrés de acuerdo a lo que nos plantea este modelo. Y aquí también, fíjense, este modelo habla de conductas de afrontamiento, es decir, si el deportista tiene o no esas conductas para manejar, para gestionar el estrés, o no las tiene.
Eso es también un punto de coincidencia con el otro modelo, también hablaba de conductas de afrontamiento, si el deportista las tiene, ¿no? Pero vamos a pensar que no las tenga, ahí es un área de oportunidad para hacer intervención con el deportista como una forma de prevención, que él pueda afrontar, manejar bien su estrés y no llegue al punto de las lesiones. Entonces, en este modelo se habla claramente ya de qué es el estrés, el productor o el que hace vulnerable a las lesiones al deportista. Y bueno, en el cuadro de abajo ya hablamos ahora sí de la intervención psicológica. En este modelo se habla de distintas técnicas, estrategias, eh, de acuerdo a la respuesta de estrés que esté dando el deportista, estrategias para controlar la parte fisiológica, como por ejemplo, como pueden ser las técnicas de relajación, las técnicas de meditación, hay muchas estrategias en estas dos líneas. Para la parte motora también generalmente se utiliza mucho el trabajo de relajación, el trabajo de meditación. Y para la parte cognitiva, ahí es donde hay muchísima variedad de estrategias, estrategias de reestructuración cognitiva, de control del pensamiento, en fin, toda esta línea cognitiva para trabajar este tipo de pensamientos asociados a esta respuesta de estrés. Nosotros es lo que vamos a ver en los siguientes programas, este tema de la intervención psicológica. Decía yo al principio del programa, estos primeros programas que ya tuvimos sobre lesiones van en el sentido de la prevención. Cómo manejar estas variables para lograr que el deportista no sea vulnerable a las lesiones. Eso es lo que planteamos en estos primeros programas. Si no los han visto, véanlos, porque fue el fin de estos programas. Y lo que vamos a ver a partir del siguiente programa, del siguiente viernes, ya va a ser la intervención una vez que ya está la lesión, que es otro tipo de trabajo muy distinto a la primera parte. Yo, como psicóloga del deporte, estoy convencida de que lo importante, lo fundamental es prevenir, que no debemos o en lo posible, de permitir que el deportista llegue a las lesiones. Es decir, si estamos viendo que está vulnerable porque tiene un alto estrés o porque hay otros factores que claramente están incidiendo en su desempeño, trabajemos en eso. Lo ayudemos en eso y no dejar que llegue a la lesión. Ese es el trabajo que se está planteando aquí a ustedes en estos programas sobre las lesiones deportivas. La parte de la prevención, como decía, vendremos a ver qué vamos a hacer en la intervención. En el durante ya está la lesión y los últimos programas que tenemos de este ciclo veremos la parte de la reinserción. Ya cuando lo han dado de alta, cómo hay que hacer para que él regrese al entrenamiento. Decía, ese es otro error que yo he visto muy a menudo, no saber reinsertar otra vez al deportista y ahí puede tener una recaída y nuevamente empezar el proceso, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos trabajando. Y estos modelos que vimos, modelos de investigación, modelos teóricos, nos ayudan a entender de manera más clara cómo estos factores psicológicos pueden tener un peso muy importante en las lesiones. Quizá no lo hemos visto desde este ángulo. Pensamos que el deportista, la lesión ocurre solamente por quizá una deficiencia de capacidades físicas o una mala ejecución técnica, pero pocas veces yo escucho en el trabajo del día a día que se piense que la parte psicológica puede ser la productora de las lesiones o la que lo hace vulnerable, para decirlo más correctamente. Y es un trabajo importante que podemos ir haciendo paralelamente a que él coma bien, duerma bien, descanse, respete los tiempos de descanso, recuperación en su entrenamiento del día a día, que se prepare adecuadamente para la competencia. Eso hará seguramente que sea menos vulnerable a las lesiones. Bueno, pues por mi parte es todo el día de hoy. Nuevamente les ofrezco una disculpa por estas interrupciones
del internet acá en la pista de calentamiento. Yo estaré de todas maneras atenta a cualquier pregunta que ustedes tengan ahí en nuestro chat de Facebook, cualquier cosa que no haya estado clara debido a esta interrupción que he tenido yo. Pues con muchísimo gusto lo contesto, todas sus dudas, sus inquietudes, y los esperamos en los siguientes programas que vamos a tener, donde hablaremos, insisto, cuando ya está la lesión, qué se puede hacer desde el punto de vista de la intervención psicológica. Pues muy buen día a todos y feliz fin de semana largo que tenemos en esta semana.